El poder transformador del Evangelio. Ciertamente este tema es una realidad en la vida de todo aquel que ha creído. Sin embargo, a veces estas realidades espirituales las pasamos por alto porque permitimos que las nubes y las confusiones que el mundo, Satanás, crea a nuestro alrededor, nos confundan y nos hagan perder la vista de cómo el Evangelio ha actuado en nuestras vidas. Qué bueno que hoy podemos pensar en ese poder transformador. Y les voy a invitar a que veamos cómo la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 nos muestra con detalle lo que ocurre en la vida de una persona cuando cree en Cristo. Efesios capítulo 2 en sus primeros 3 versos nos muestra la condición de aquel que no ha sido afectado por el Evangelio. Y del capítulo 4 en adelante nos habla acerca de qué ocurre luego de que Dios realiza su obra en nuestra vida por el Evangelio. Cuando usted llega a la carta a los Efesios, en el versículo 1 del capítulo 1, usted encuentra una declaración que debe llamarnos la atención. Antes de ver el capítulo 2, como hemos mencionado, quisiera que veamos este verso 1 porque dice algo interesante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles que están en Éfeso. ¿A quién de nosotros no nos gustaría que un personaje como el apóstol Pablo nos diga santo y fiel? ¿Quiénes serán estas personas a las que la palabra de Dios permite que se nos presente a nosotros como santos y fieles? La gente que vivía en esta ciudad tenía alguna condición especial, había hecho algo grande, algún gran sacrificio, tenían alguna actividad particular de adoración, de encuentros o de formación. Si buscamos la historia que nos narra la Biblia, en la Escritura, nos damos cuenta en Hechos capítulo 18 y 19 lo que ocurría en esta ciudad. Los apóstoles llegaron a predicar el Evangelio. Primero llegó Pablo por un poco de tiempo, luego llegó Apolos. Entonces Pablo comenzó a trabajar con ellos. Sin embargo, hubo una situación en la ciudad. La ciudad se levantó en contra de la predicación del Evangelio. Algunas personas sintieron que estaba amenazado su culto nacional por la predicación del Evangelio. Y por la historia sabemos que Éfeso es una de las ciudades más grandes e imponentes, o fue una de las ciudades más grandes e imponentes del mundo antiguo. Y una de sus particularidades es que contaba con un gran templo. El templo que era reconocido por ellos, el cual ellos decían que eran sus dioses paganos quienes se lo habían traído y se lo habían preparado. Y su religión la cual es en contra del mensaje de Dios y en contra del mensaje del Evangelio, era su orgullo. Las personas de la ciudad de Éfeso estaban alejados de Dios. No conocían al Dios de la Biblia. No habían nacido en el entendimiento de que había un único Dios. No conocían de la persona de Jesucristo. ¿Y por qué se le llama en el capítulo 1, verso 1, santos y fieles? Porque muchas personas en la ciudad de Éfeso fueron transformados, afectados, cambiados por el mensaje del Evangelio. Ellos no son santos y fieles por su comportamiento o por sus actividades. Ellos son santos y fieles por la obra del Evangelio en la vida de aquellos que habían creído. ¿Cuál es esa obra? ¿Cómo ocurre esta obra transformadora, este poder transformador del Evangelio? Como habíamos mencionado al principio, el capítulo 2 nos muestra el detalle de lo que ocurre en el corazón de una persona que ha creído. Y aquí quisiera que nos auxiliemos un poco. Vamos a ver si podemos mover acá. No se puede, ¿no? Ok, no hay problema.
Por favor, pásame al siguiente slide. Es un solo slide que tenemos. El próximo. Dale completo. Vamos a tener aquí dos espacios. En el espacio que tenemos acá nos vamos a detener en la primera parte de nuestra meditación en esta noche. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los versículos 1 al 3, como hemos dicho, de esta porción, nos muestran un corazón que no ha sido transformado por el Evangelio, un corazón que no ha recibido y creído en la persona del Señor Jesucristo. Lo primero que debemos hacer notar una vez más, y escuché por el resumen que ya se dijo, es que el versículo 1 de ahora el capítulo 2 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora usted sabe quién es ese Él que se menciona ahí. No es otra persona que el Señor Jesucristo, porque no podemos hablar de evangelio si no hablamos del Señor Jesucristo. Él es quien da vida, Él es quien nos llama, Él es quien realiza esa obra transformadora. Pero quisiera que nos centremos en la condición del hombre que no ha creído. ¿Cómo estaban los efesios antes de recibir el evangelio? ¿Cómo estábamos tú y yo antes de recibir el evangelio? ¿Cómo estás tú, amigo, que nos visitas si no has recibido el evangelio? Dice este versículo que lo primero que ocurre, la primera condición que se declara en todo aquel que no ha conocido el evangelio es que está muerto en delitos y pecados. Muertos. ¿Cómo muertos? Yo estoy gozando y disfrutando mucho. En la Biblia encontramos la muerte que se manifiesta de tres maneras. Esta idea la muestra John MacArthur en su teología. Encontramos tres tipos de muerte que se definen en la Biblia. La primera es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? En Génesis capítulo 2, cuando Dios creó y formó y organizó todas las cosas, parte del orden que Dios estableció fue darle al hombre la oportunidad de ser obediente a su palabra. Y le dijo, de todo árbol que tienes acá en el huerto puedes comer, más del fruto del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Comió del árbol. ¿Y qué pasó con el hombre? Murió. Pero en Génesis capítulo 4 y todavía en el 5 se habla de Adán. No murió físicamente, pero murió espiritualmente. En Génesis capítulo 1 y 2 encontramos a Dios cerca del hombre, conversando con el hombre, se paseaba con el hombre. Pero cuando en Génesis capítulo 3 el hombre desobedece y entra el pecado, entonces llega la muerte espiritual. La muerte espiritual representa dos condiciones y eso es importante que nosotros los creyentes lo recordemos y que aquel que no ha creído lo sepa. El que está muerto espiritualmente primero está separado de Dios. Así como Dios dejó de caminar al lado de Adán, Dios no tiene parte con aquel que está muerto espiritualmente. Luego, el que está muerto espiritualmente es incapaz de honrar a Dios y de acercarse a Dios. No hay forma de que lo pueda hacer. Por eso los sistemas religiosos no funcionan, porque tratan de establecer métodos en los que un muerto espiritual se comunique con un Dios que está vivo, y eso es imposible. Luego tenemos el segundo tipo de muerte, la muerte física. Si lees Génesis capítulo 1, 2, 3 y 4, en el 4 te encuentras con la muerte. La primera muerte que tenemos registrada en la Biblia es la muerte de Abel. Pero luego el capítulo 5 nos trae a una realidad.
que la muerte pasó a todos los hombres. Y la muerte reina en Génesis capítulo 5. Y la muerte reina a través de la historia. Y la muerte reina aún el día de hoy. Todos estamos conscientes de que la muerte física es el paso que tenemos seguro en esta vida. Y el tercer tipo de muerte es la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Cuando un hombre persiste en continuar en su condición de separación de Dios, muerto espiritualmente, y no aprovecha y no recibe el mensaje de salvación en Cristo Jesús y se encuentra con la muerte física, entonces llega la muerte eterna, que es un periodo ya de separación eterno de la persona de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que cuando la gente de Éfeso no había recibido la vida que Dios le dio a través de Jesucristo, estaban muertos. Querido hermano, cuando el Señor vino a rescatarte, cuando el Señor mandó a llamarte por el Evangelio, cuando el Espíritu te capacitó para escuchar y creer el mensaje del Evangelio, ¿sabes cómo estabas y cómo estaba yo? Estábamos muertos. No podíamos hacer nada. Y esto es tan diferente a la idea que nosotros a veces tenemos del Evangelio. Yo sé que tú, igual que yo, has escuchado a personas que dicen: yo soy casi evangélico. A mí me falta poco para creer. Ya yo hago casi todas las cosas de creyente. Solamente me falta un poquito nada más. Y por el contrario, mira como la Biblia dice que aquel que no ha creído está muerto. No hay un término medio. No está medio vivo. No está vacilante o caminando. Está muerto delante de Dios. Y dice el versículo 2 que está muerto en delitos y pecados y que en esos delitos anduvisteis, dice. O sea, no es algo que se hacía una sola vez, sino que constantemente se vivía siguiendo, dice aquí, la corriente de este mundo. Muchos de nosotros, creyentes y no creyentes, cuando miramos al mundo nos damos cuenta de que hay algo que no funciona bien, de que las cosas no van caminando bien, de que ciertamente el ser humano está extraviado de alguna manera. ¿Y cuántos intentos hace el hombre por arreglar las cosas? ¿Cuántos sistemas crea el hombre para estar mejor y mejorar su manera de andar en esta tierra? El sistema de comportamiento y de actuaciones con el que el mundo funciona no puede ser rechazado, sino solamente cuando nuestro corazón es regenerado por el poder del Evangelio. ¿A cuántas personas usted ha escuchado decir que quieren hacer lo bueno y no pueden? ¿A cuántas personas usted ha escuchado decir que los demás o el sistema les empuja a actuar de tal o cual manera? Ciertamente, cuando el poder transformador del Evangelio no ha llegado al corazón del ser humano, este tiene que seguir la corriente del mundo. Este hombre está muerto espiritualmente y no puede hacer otra cosa porque no tiene capacidad de funcionar espiritualmente. La ruta del mundo es la ruta que define su vida. Y lo difícil es que la segunda parte de ese versículo dice que no solamente esa corriente es la corriente del mundo, sino que esa corriente anda conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, esta revelación debe llenar de temor a todo el que no ha creído. La Biblia aquí dice que hasta que el Evangelio llega a tu vida y te transforma, tú vives a merced de Satanás, el enemigo de la humanidad. La palabra de Dios aquí nos muestra que el hombre que no ha creído en el mensaje del Evangelio no es libre, está muerto, sigue la corriente del mundo. Pero también Satanás es quien define esa corriente, porque vive según los deseos de la carne, continúa diciendo el pasaje en el versículo 3. Vive conforme a los deseos de sus pensamientos. Pero mire cómo concluye este versículo diciendo que todo aquel que no ha recibido el mensaje del Evangelio, que no ha sido transformado por el poder del Evangelio, aquí la Biblia lo define como hijo de ira. La ira de Dios está encima
de todos aquellos hombres. Está encima de la gente de Éfeso antes de creer, está encima de todos aquellos que no han creído. Estos primeros 3 versículos de este segundo capítulo de la carta a los Efesios son 3 versículos que nos muestran la miseria y la oscuridad en la que se encuentra una persona cuando no ha creído el mensaje del Evangelio. Los creyentes necesitamos recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Muchas veces no manifestamos el gozo y el agradecimiento a Dios porque se nos olvida del lugar de donde Dios nos rescató cuando no lo merecíamos. Tal y como vamos a leer más adelante, cuando Dios nos llamó únicamente por su gracia. Pero tú, querido amigo, que quizás nos visitas y no conoces cuál es tu condición, aquí la palabra de Dios te muestra con claridad que delante de Dios estás muerto si no tienes a Cristo, que no puedes separarte de la corriente de este mundo si no tienes a Cristo, que estás a merced de Satanás y que la ira de Dios está sobre ti. Este mensaje necesita ser escuchado para que aquellos que no han creído puedan entender la gran oportunidad que tenemos en Cristo, pero también para que nosotros, como se le llama la atención a los creyentes de Éfeso, nos demos cuenta de la gran obra transformadora que ha hecho el Evangelio en nuestra vida. Versículo 4. Pero Dios, y esto es parte del corazón del Evangelio. El hombre hace y deshace, destruye, daña. Pero Dios, el mensaje del Evangelio nunca se ha basado en lo bueno que nosotros podamos ser, en lo cerca que hayamos podido estar de Dios. A veces escucho con tristeza a creyentes decir, bueno, yo creí en el Señor Jesucristo, pero yo realmente no era tan malo. Hay creyentes que piensan que eran más o menos buenos antes de creer en el Señor Jesucristo. Bueno, muertos siguiendo la corriente del mundo, preso de Satanás, hijo de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice el versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y mira cómo el capítulo cambia totalmente cuando dice, pero Dios. Y en el versículo 5, luego de que nos dice que aquel que no tiene el Evangelio, que no ha creído en Cristo, está muerto delante de Dios. Aquí el versículo 5 nos dice que cuando estábamos muertos, Dios por su amor nos dio vida. ¿Te das cuenta de cómo Dios cambia las cosas? El que está muerto, decíamos ahorita, que no puede acercarse a Dios, pero el que está vivo en Cristo Jesús puede acercarse a Dios. Cristo nos abre las puertas del trono de la gracia de Dios. El que está vivo en Cristo Jesús ahora por el Espíritu Santo está capacitado para hacer lo correcto delante de Dios, para actuar espiritualmente en un mundo que va en vía contraria a lo espiritual. Aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida en Cristo. En el mundo y sin Cristo, muertos. Cuando creemos el mensaje del Evangelio, ahora estamos vivos. El poder transformador del Evangelio es una verdad hermosa que encontramos en la Biblia. Luego nos dice la palabra de Dios en el versículo 6. No es que solamente el poder del Evangelio llega a nuestra vida y nos da vida. Valga la repetición. Nos resucitó, dice el versículo 6, con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente nosotros creemos el mensaje del Evangelio, por esa misma transformación no solamente tenemos vida, sino que estamos identificados con Cristo cada día. ¿Cuándo comienza el cielo para un creyente? ¿Cuándo comienza la gloria para un creyente? Solamente en aquel momento cuando partamos a la presencia de Dios o cuando Cristo venga por nosotros. Ciertamente la compañía de Cristo cada día en nuestra vida ya es una porción del cielo que podemos disfrutar desde el tiempo presente. No permitamos, hermanos, que los problemas, necesidades, confusiones y situaciones nos hagan perder la vista de que fuimos
resucitados junto con Cristo. Y que dice aquí la palabra de Dios que ahora estamos en lugares celestiales en Cristo. Llenos de problemas, pero en la presencia de Cristo. Con necesidad, pero con la compañía y la ayuda de Cristo. Quien no ha recibido el mensaje del evangelio no tiene esta compañía. Y mire qué compañía. La compañía del gran yo soy, el Señor Jesucristo. Promesas que comienzan primero con la vida que nos da el Señor sin merecerla. Luego con el camino que comenzamos a andar con Cristo. Pero dice el versículo 7 que lo que vemos aquí es solo el principio, porque Él nos ha llamado también para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí tenemos promesa no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. ¿Por qué ocurre todo esto? Una vez más, versículo 4. Pero Dios, que es rico en su misericordia y por su gran amor con que nos amó, es quien nos da vida, nos identifica con Cristo y nos promete una eternidad nueva, un nuevo comienzo, como hablaba nuestro hermano, ahora en una nueva creación y en una nueva realidad. Todo esto operado por el poder transformador del maravilloso evangelio del Señor Jesucristo. El versículo 8 y 9 recalcan la idea de cómo opera esta gracia en nosotros, para que nadie se confunda. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este verso conecta con el versículo 4 que hemos leído. No es un don de los hombres. Los efesios no son santos y fieles por ellos mismos, es por el don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice el versículo 9 algo que debemos recordar, pero no podemos leer el 9 separado del versículo 10. Siempre que usted lea el versículo 9 de Efesios capítulo 2, lea también el versículo 10. Dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ciertamente el evangelio se recibe por fe. Se anuncia como la gracia de Dios y se recibe cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en esta persona que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y ahora, este poder transformador opera en tu vida y en mi vida, no por algo que nosotros hagamos, sino por fe, para que nadie se gloríe, para que nadie piense que se lo ha ganado. Sin embargo, este verso, no por obras para que nadie se gloríe, les digo que no podemos leerlo separado del 10, porque muchas veces ese poder transformador del evangelio, como nos quedamos en no por obras para que nadie se gloríe y no llegamos al versículo 10, nos quedamos cortos en nuestro propósito como creyente. Y aunque mañana vamos a estar hablando de manera extensa en lo que es vivir el verdadero evangelio, no podemos separar esta porción de la idea del versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En el principio el hombre está muerto, está separado de Dios, sigue la corriente de este mundo, pero ahora dice el versículo 10, que luego de que el poder del evangelio afecta y transforma nuestra vida, ahora somos una hechura nueva de Dios. Ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahí nos damos cuenta de la perfección de la obra de Dios al transformarnos por el evangelio. El hombre ha tratado históricamente de crear sistemas que modifiquen la conducta, que nos lleven a comportarnos bien, a hacer las cosas correctas. Inclusive hay personas que aparentemente tienen un muy buen comportamiento y una muy buena conducta. El poder transformador del evangelio no se centra en cambiar la conducta, sino que se centra en cambiar la esencia del hombre para llevarle a la conducta apropiada delante de Dios. El hombre necesita primero tener vida espiritual y luego se va a dedicar a buenas obras. No es que se va a dedicar a practicar buenas obras y eso lo va a llevar a cambiar y a ser mejor. Es que necesita el poder del evangelio transformando su corazón
para que luego pueda dedicarse a las buenas obras. Pero hermanos, no quiten de sus mentes que somos llamados por el Señor para buenas obras. Dice el versículo que Dios preparó de antemano esas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Ciertamente, el mensaje del Evangelio es un mensaje que se anuncia y se recibe por fe. Está centrado en la persona del Señor Jesucristo. No hay nada que el hombre pueda hacer para añadirle a esta salvación, para mejorar o empeorar esta obra perfecta que ya Cristo hizo por nosotros. Ciertamente, Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Él nos ha dado una identidad diferente en Cristo y ya no seguimos la corriente del mundo. Ya no somos esclavos de Satanás. Pero ciertamente, este poder que nos ha transformado viene con una responsabilidad de nosotros entender que ahora somos una nueva criatura y que tenemos tareas con las cuales cumplir delante de Dios. No para nuestra salvación, sino para dar honra, gloria y alabanza con nuestra vida a aquel que nos ha salvado sin merecerlo. Es nosotros ahora honrar a aquel que cuando no merecíamos honra estuvo dispuesto a morir por nosotros. Es nosotros vivir para aquel que nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Por eso dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y yo pregunto, querido hermano, cuando tú escuchas cómo el poder del Evangelio ha afectado tu vida al día de hoy, ¿eso no te lleva a alabar a Cristo en tu vida? ¿Eso no te lleva a darle gracias a Dios? Pero más que darle gracias simplemente, ¿no te mueve eso a vivir para Dios y entender que esas buenas obras no son para otro que no sea yo mismo? Es importante que nosotros veamos, y ese era el propósito del apóstol en Efesios capítulo 2, que si Dios nos ha transformado de esta manera simplemente por su gracia, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es vivir para Él. Lo que tenemos que hacer es glorificarle con nuestra vida. Por eso luego la carta en los capítulos 4 en adelante, que es donde nos estaremos centrando el día de mañana, luego de presentar el Evangelio, las bendiciones espirituales en Cristo, la transformación que opera el Evangelio, del versículo del capítulo 4 en adelante, ahora se dedica a mostrar cómo deberíamos nosotros de dedicarnos a esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Pero no podemos extraviarnos. Todo comienza con el poder transformador del Evangelio. Luego, si tenemos un amigo en este lugar, no queremos dejar pasar por alto este momento para decirte que este poder transformador no era solamente para la gente de Éfeso, no era solamente para aquellos que estamos aquí reunidos que hemos creído, sino que dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es ¿qué cosa? Poder de Dios, ¿pero para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Este poder transformador del Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Y yo pregunto, tú que nos visitas, ¿has creído en este poder? ¿Has creído en el mensaje del Evangelio? ¿Has creído en la persona de Jesucristo como tu Salvador? Esta transformación es cierta en todo aquel que cree. Esta dinámica de rescate de parte de Dios es cierta en todo aquel que cree. Los que hemos creído nos gozamos en lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Y tú que no has creído, te anunciamos que Dios puede transformar tu vida si crees en el Señor Jesucristo. Y parte del propósito de encontrarnos aquí y hablar del Evangelio, como se ha dicho, es animarnos unos a otros a lo que la palabra muestra que es la obra de Dios en nuestra vida, pero también es que aquel que no ha creído pueda recibir esta salvación como un regalo de Dios. La palabra de Dios es hermosa y nos muestra cómo el Evangelio nos ha transformado. Sin embargo, esa transformación, como hemos dicho, implica un gran desafío para nuestra vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Solamente Él merece nuestra alabanza, solamente Él merece nuestra oración.
A Él damos gloria y honra ahora y por siempre. Y tal y como hemos visto, esto es por gracia, por medio de la fe, y no es de nosotros, pues es un don de Dios. Sea toda la gloria al Señor. Reconozcamos el poder de su evangelio en nuestras vidas. Acerquémonos cada día más al Señor Jesucristo para honrar a aquel que nos sacó de un lugar que no podíamos levantarnos y nos llevó a un lugar donde no podíamos llegar. Y todo eso por el poder transformador del evangelio. Que Dios nos bendiga.